Bendito Dios, Dios se lo bendiga de una manera especial, bendito Dios. Mi nombre es Heriberto Rosario, evangelista para la gloria y honra de Dios. Bendito Dios. En esta hora queremos darle una palabra, bendito Dios, porque vemos que el mundo está en desesperación, bendito Dios. Los tiempos se están cumpliendo paso por paso, como dice la palabra, bendito Dios. Y en esta hora quiero darle una palabra, bendito Dios, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Dice: señales antes del fin. Bendito Dios. El versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 8, bendito Dios. Dice la palabra aquí, bendito Dios, versículo 7, porque se levantará nación contra nación. ¿Usted sabe lo que es que levantarse? Cuando una persona se levanta, es cuando quiere dominar la otra. Estas son señales del fin. Bendito Dios, toda esta peste, toda esta hambre que está pasando en la tierra, son ataques, pero ataques del mundo espiritual. Bendito Dios, dominado, Satanás dominando el mundo. Bendito Dios, muchas personas. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. Esto que está pasando, bendito Dios. Una nación quiere dominar a la otra, bendito Dios, y hay hambre, hay peste. Pero ¿quién está dominando a la persona? El libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que nuestra lucha, los hombres en la tierra, no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra espíritu, gobernadores de la tiniebla en las regiones celestes, contra el diablo y su demonio. El diablo, Satanás, se ha levantado en estos tiempos para tratar de matar a la persona en pecado, fuera del evangelio, bendito Dios. Es contra él que estamos luchando, contra principados, espíritu en las regiones celestes. Y vamos al libro de Efesios capítulo 6, bendito Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Bendito Dios. Dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor el poder de su fuerza. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice aquí, no especifica la palabra, que lo que está atacando el mundo es el diablo y su demonio. Los gobernadores de la tiniebla, los espíritus satánicos, se apoderan de los hombres en la tierra, de muchos hombres. Entonces los hombres le hacen la maldad a los hombres aquí en la tierra. Bendito, ataque. Pero somos atacados por el mundo espiritual, por el diablo. Bendito Dios. Ellos son que están causando todos estos problemas que hay en la tierra. Hambre, peste, miseria. Bendito Dios. Que muchas personas ya no creen en que el diablo anda por ahí. Y los ángeles satánicos, con enfermedades, plaga, hambre, miseria, rencor, odio, dominando el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás actúa por medio del pecado. El poder que tiene el diablo es porque muchas personas no obedecen la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, bendito Dios, versículo 56. Dice que el poder del aguijón del pecado, el poder que tiene el diablo es el pecado, por medio de la ley. Bendito Dios. Y por eso que en estos tiempos hay tanta muerte, porque la fuerza que tiene
el diablo se le ha dado por medio de la palabra. El que no obedece la palabra muere. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice que lo que una persona siembra, eso cosecha. Eso le está hablando que cada 100 años hay una plaga tremenda. ¿Por qué? Porque lo que una persona hace en la tierra tiene que pagarlo. Por eso es que usted ve que se están muriendo muchas personas. Y una vez dice, pues, son los mayores. Claro, porque hace 20, 30, 40, 50, 60 años muchas personas han cometido pecado y el pecado ha ido creciendo. Entonces cuando el pecado crece y ya sale a la luz, entonces mata. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Bendito Dios. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra, no os engañéis. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Mira lo que está diciendo esta palabra de Gálatas. Dice que lo que una persona siembra, el que siembra pecado, no va a cosechar nada bueno, es muerte, si no se arrepiente antes. Dice el versículo 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito Dios. Dice la palabra aquí que si una persona siembra pecado, sea hoy, mañana o pasado, o en 10, 15, 20 años, lo que sembró lo va a cosechar. Muchas veces las personas han cometido pecado y creen que el pecado no está creciendo. Está creciendo. Y al final, si la persona no se vuelve a Dios, se muere. Por eso que esta generación, cada 100 años, viene una plaga terrible de parte utilizada por el enemigo, pero Dios la permite. ¿Por qué? Porque muchas personas practican el pecado y no se arrepienten. Y uno de los pecados más grandes aquí en la tierra es que dice Marcos capítulo 16, verso 15, y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito Dios. Dice que hace 2000 años Jesús vino aquí a la tierra y murió por usted y por mí. Muchas personas no quieren entrar al evangelio, no quieren aceptarlo. Y la orden de los apóstoles, Hechos 3:19, es arrepentido y convertido y se borrarán vuestros pecados. ¿Por qué digo esta palabra? Porque muchas personas en estos tiempos que estamos de angustia llaman a arrodillarse, pero no dicen al mundo que ellos se van a arrepentir. No es arrodillarse, es convertirse de la mala obra a la cosa buena. El que no obedece el evangelio, obedézcalo, porque si no lo obedece, estamos en tiempo de juicio. La persona morirá. Esto es una plaga, que lo que se ha sembrado lo van a cosechar. El que ha sembrado pecado va a cosechar eso. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Bendito Dios. Le soltamos a cada persona a buscar de Dios en estos tiempos. Dice la palabra, libro de Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado. Dice que el que cree en esta palabra del evangelio, creer, no es como muchos que dicen, yo creo en Dios. El que cree en Dios se aparta del pecado. Eso cree en Dios. Cuando una persona cree en Dios, lee en la Biblia que dice no se puede hablar mentira, se aparta de la mentira. Cuando una persona cree en Dios, si dice que los borrachos no entran al reino del cielo, deja de beber ron. Cuando una persona cree en Dios, lee en la Biblia que dice que los hechiceros no van para el cielo, deja la hechicería, la brujería.
deja la idolatría, estarle prendiendo vela y orándole a los cuadros. Satanás está actuando por medio de la ley, por medio de la palabra está actuando Satanás. Bendito Dios. Por eso, la fuerza, el dominio que tiene el diablo sobre los hombres es por medio de que el que no obedezca esta palabra, el diablo lo puede matar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la fuerza que él tiene viene de esta Biblia, viene de la ley. Que el que no cree en el Hijo de Dios será condenado. Entonces muchas personas, aquí el verso que acabamos de leer, el versículo 18 de Juan 3, dice, el que en él cree no es condenado. El que obedece esta Biblia no es condenado, aunque muera en la tierra, no es condenado. Y si viene cualquier plaga, Dios lo libra a los creyentes. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice que aunque una persona esté envuelto en el pecado, aunque el pecado sea rojo que sea, quiere decir que esté a punto de matar, Dios lo convierte en una blanca lana. Y que se arrepiente. Bendito Dios. Eso es algo poderoso, pero es para el que se arrepiente. Bendito Dios. El que le busca. Bendito Dios. Cualquier persona que le busque es librado. Dice el versículo 19, versículo 18 aquí de: el que en él cree no es condenado, pero el que no le cree ya ha sido condenado. El que no cree esta palabra va en juicio de condenación. El que no lo obedeció, el que no ha entrado al evangelio a obedecerlo, va en juicio de condenación, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Dice, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Mire, la luz es el evangelio. El evangelio llama a que toda persona se arrepienta, no importa lo que haya hecho, Dios lo perdona. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres han amado más la tiniebla. La tiniebla es el pecado. Lo que la Biblia prohíbe, ellos lo hacen. Se van donde los brujos, comienzan a clamar por los muertos, les gustan estar bebiendo romo y cerveza, hablando mentiras, cometiendo adulterio. Están amando más la tiniebla que la luz, porque la luz es el evangelio. Cuando una persona está en luz, no practica el pecado, lo que la Biblia habla. Y por eso este juicio que estamos viendo ahora. Cada 100 años viene una plaga, porque por la generación, por cada generación que se ha levantado, tiene que pagar un juicio. Pero si una persona se convierte antes de que la plaga lo toque, Dios lo perdona. O se arrepiente en vida. El que obedece la palabra, Dios le añade años. A todo el que obedece la palabra, Dios le puede añadir 15, 20, 30, 40, 50 años. Al que comienza a obedecer la palabra. Hay fiesta en el reino de los cielos, delante de los ángeles de Dios, cuando un pecador se arrepiente. Oiga si es tan grande eso, que en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios comienzan a hacer fiesta cuando un pecador se arrepiente. Bendito Dios. Y este mensaje en esta hora es que en estos tiempos muchas personas comienzan sea arrodillarse, o sea decirle: Señor, perdóname, pero no quiere convertirse de su obra. Es como dice la palabra, Hechos 3:19, arrepentido. Primeramente arrepentimiento, que la persona reconozca que ha cometido pecado, que le ha sido infiel a Dios. Arrepentido y luego convertido de sus malas obras. Bendito Dios. El que bebe de romo
El que fuma, deje de fumar. El que habla mentira, deje la mentira. El que quiere tener 2 o 3 mujeres, deje ese pecado. Los fornicarios que quieren estar teniendo relaciones con mujeres pagándole, deje ese pecado. Bendito Dios. El que odia, rencor, el que quiere estar pidiéndole a los cuadros no te van a ayudar. Porque hay uno solo que puede hablar con Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice que hay un solo mediador, una sola persona que puede hablar entre los hombres aquí abajo. En el medio está Jesús y el Padre está allá. Dice que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, diciéndole: Padre, se arrepintió en la tierra, perdónalo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más de uno. El que le pida un cuadro está perdido. Esa persona lo puede matar el diablo, cualquiera. Todo esto de que usted vea que virus ni nada, son ataques del diablo. Son ángeles satánicos metiéndose a la persona, haciéndole daño. Entonces la gente de incrédulo en la tierra cree que son virus. Son ángeles satánicos, ángeles de la muerte, para matar a la persona en pecado. El que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Efesios 6, 12 en adelante, dice que nuestra lucha en la tierra no es contra hombres, es contra gobernadores de la tiniebla, gobernadores del diablo en las regiones celestes, para hacerle daño a los hombres en la tierra. Tiempo de buscarle a Dios, tiempo de obedecer esta palabra. Bendito Dios. Dice el Salmo 91, verso 1 en adelante, dice que el que habita el abrigo del Omnipotente, el que habita, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, bendito Dios. El Salmo 91. Salmo 91. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo, el que abraza a Dios. Una persona abraza a Dios cuando obedece a su palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que si una persona abraza la palabra, porque por medio de esta palabra conocemos que Dios existe. El que obedece esta palabra está abrazando a Dios. Entonces, el que abraza a Dios, el mal no le tocará, pero tiene que convertirse. Hechos 3:19, la orden apostólica es arrepentido y convertido. Que no personas que digan: yo no me convierto, el que no se convierta se perderá. Si el juicio le tocó a la generación que tienen más años ahora, de aquí a 10 o 15 o 20 años, o mañana o pasado, le toca lo que sigue. Nadie, dice el libro de Gálatas 6:7, el que siembra en la carne, no se engañe, el Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra pecado va a recibir un juicio. Pero el que obedece la palabra de Dios, dice la Biblia, aquí en el Salmo 91, bendito Dios, el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo 3, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de esa peste que estaba matando. El versículo 3, Salmo 91, dice: él te librará del lazo del cazador, del lazo del diablo, te va a librar Dios. Pero si obedece este evangelio, del lazo del cazador, de la peste destructora, de la peste que está acabando ahora, Dios te libre. Pero el que se convierta al evangelio, a obedecer el evangelio. Y el evangelio en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, dice
que los idólatras no van para el cielo. Los que adoran cuadros no van el día que se mueran. Los hechiceros tampoco van. Los borrachos que les gusta beber ron no va. El que habla mentira tampoco. El fornicario no va. El ladrón tampoco. Entonces, todas las personas que practican esos pecados no tienen a Dios. El que tiene a Dios es el que obedece la palabra. Así que esta es la exhortación. Si busca de Dios y te convierte de corazón al evangelio obedeciéndolo, tendrá un abogado. Primera Juan capítulo 2, verso 1. Él es nuestro abogado, el que nos defiende. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay salvación ni en el corazón de Jesús, ni en María, ni en ningún cuadro, ni en nadie en la tierra hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Así que esta es la exhortación. Busquen de Dios. Tienen oportunidad de toda persona que le busque. Bendito Dios. Dios no quiere que ninguna persona se pierda, sino que toda persona procedan al arrepentimiento. Así que bendito Dios. Dios te bendiga. Bendito Dios.